Capítulo 151. Uma Musume, al sótano. Lo llaman trabajo, pero en realidad, no era más que convertirse en una rata de laboratorio despojada de todos sus derechos humanos. Una vez convertido en rata, a Mizuno Sora le esperaba un futuro bebiendo extraños brebajes a diario. En el mejor de los casos, su cuerpo resplandecería, en el peor, sufriría espasmos y convulsiones constantes, incapaz incluso de realizar las tareas más básicas de la vida cotidiana. Así pues, vender su fuerza de trabajo a Agnes Tachyon era el último recurso, algo que solo debía utilizarse en casos de absoluta desesperación. Pero ahora mismo, en plena noche, Mizuno no tenía forma de conseguir dinero. Aunque fuera a lavar vasos a algún club nocturno, la paga no le alcanzaría ni para cubrir una fracción del precio de una de sus pociones. ¿Pedir dinero prestado? Casi imposible. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de los instructores superiores, no había hecho amigos en la Academia Trasen. Las únicas personas con las que tenía un contacto decente eran Kaneshiro Takeru y Kiryuin Naoi, ambos sin duda buenas personas, pero su relación se limitaba a verse de vez en cuando. Nada de cercanía. Ahora que lo pensaba, los únicos con los que Mizuno hablaba a diario y con los que tenía un vínculo real, eran Symbol y Rudolph y los Suma de su propio equipo. Rudolph estaba descartado. Ella estaba en el dormitorio de los chicos, demasiado lejos. Para cuando Mizuno fuera y volviera, ya habría amanecido. Sin mencionar que, si alguna vez descubría que se había escapado en medio de la noche, le daría una paliza. Los que estaban en la residencia Uma, como Mejiro McQueen y los demás, tal vez aún tenían algo de esperanza. Pero irrumpir a medianoche para pedir dinero, ¿cómo se suponía que iba a devolverle ese favor después? Tras pensarlo un rato, Mizuno finalmente sacó su teléfono y envió un mensaje al chat grupal del equipo. Chat grupal del equipo TAC. Mizuno, hola. ¿Hay alguna Uma todavía despierta? Lo envió, pero, sinceramente, Mizuno no creía que todavía hubiera alguien despierto a esas horas. Así que retiró rápidamente el mensaje. De ninguna manera iba a dejar pruebas de haberse escapado por la noche. En cambio, Mizuno decidió que, en lugar de pedir dinero prestado a otros, ¿por qué no hacer algo más concreto? Más directo. Consiguió lo que necesitaba con sus propias manos. Por ejemplo, roba las pociones de Tachyon. ¿Poco ético? Por supuesto. Pero en esta situación, Mizuno no tuvo más remedio que endurecer su corazón y hacer algo tan sucio, tan desvergonzado. Después de todo, que Tachyon regentara un mercado negro también era ilegal. Aunque le robara sus cosas, ella no podía llamar a la policía. Y cuando Mizuno ahorrara suficiente dinero en el futuro, él se lo devolvería. No sería demasiado tarde. Además, con tanta suma alrededor y su propia presencia discreta, escabulléndose con unas cuantas botellas sin ser visto, Tachyon podría ni siquiera descubrir quién lo hizo. Pero, puesto que había tomado algo, tarde o temprano tendría que pagar las consecuencias. Mizuno seguía despreciando la idea de aprovecharse de los demás. Así que un día devolvería hasta el último centavo. Ni uno solo menos. Justo cuando Mizuno imitaba los gestos sigilosos de los ladrones que veía en la televisión, frotándose las manos como una mosca, preparándose para su primer robo, su teléfono empezó a vibrar violentamente en su bolsillo. Ese tipo de vibración solo ocurría cuando el teléfono, en modo silencioso, recibía una avalancha de mensajes simultáneamente. Lo sacó, y se quedó paralizado. ¿El chat grupal había respondido? El chat grupal del equipo TAC. Tokaicho, aquí. Tokaicho, ¿por qué lo borraste? Lluvia de arroz, ¿qué te pasa, Oni-sama? Rey Alo, ¿qué quieres? Mejiro McQueen. A excepción de Gold Ship, que se había marchado a algún sitio, y Urara, que probablemente seguía dormida, todos los demás miembros habían respondido, todos en menos de 10 segundos tras su mensaje. Ver cómo el chat se iluminaba de repente a la 1 de la madrugada dejó a Mizuno completamente atónito. Tras quedarse mirando fijamente al vacío durante un rato, se apresuró a responder escribiendo. Mizuno, ¿por qué siguen todos despiertos? ¿Pasando la noche en vela? Su tono,
como el de una maestra de jardín de infancia que comprueba si los niños ya se han dormido, dejó a la Suma, que estaban tumbadas en la cama mirando sus pantallas, momentáneamente incapaces de responder. Una larga pausa. Finalmente, apareció un mensaje. Rey Halo, una dama de primera como yo jamás se quedaría despierta hasta tarde. Me despertaste simplemente porque olvidé silenciar mi teléfono. Los demás no dijeron nada, aparentemente aceptando la excusa de Halo. Lo cierto era que ninguno se había quedado despierto. Todos se habían acostado temprano, soñando plácidamente sus propios sueños. Pero había una cosa que no se atrevían a contarle a Mizuno. Cada vez que Mizuno enviaba un mensaje, ya fuera en el grupo o en privado, sus teléfonos emitían un sonido de alerta especial. Ese sonido los había despertado a todos de golpe. Y en cuanto lo oyeron, corrieron a revisar sus teléfonos. Ya veo. Mizuno se rascó la cabeza con incomodidad, mirando la respuesta de Halo. Enviar mensajes tan tarde y perturbar su sueño, sí, eso estuvo definitivamente mal. Chat grupal del equipo TAC. Mizuno, lo siento, fue mi culpa. Mizuno, quería pedirles un favor a todos, por eso les escribí. Mizuno, pero ya está bien. He pensado en otra manera. Mizuno, perdón por molestarte. Vuelve a dormir. Rey Halo, la próxima vez ten más cuidado. Perturbar el sueño de un rey de primera categoría tiene graves consecuencias. Rey Halo, pero esta vez, te perdonaré. Tokaicho, entrenador San, buenas noches. Tú también deberías dormir pronto. Tokaicho, corazón negro naipes. Lluvia de arroz, buenas noches, Oni-sama. Mejiro McQueen. Tras esas despedidas, la conversación volvió a quedar en silencio. Pero aunque el grupo guardó silencio, los mensajes privados de Mizuno no dejaban de sonar. La primera, lluvia de arroz. Charla con la adorable lluvia de arroz. Lluvia de arroz, Oni-sama, ¿estás realmente bien? Lluvia de arroz, si tienes algún problema, debes decírmelo. Lluvia de arroz, pase lo que pase, haré todo lo posible para ayudarte. Lluvia de arroz, puños apretados, esforzándose al máximo. Inmediatamente después de ella vino Tokaicho. Charla con Tio. Tokaicho, entrenador San, ¿es algo difícil de comentar? Tokaicho, si no quieres contárselo a los demás, puedes decírmelo en secreto. Con el vínculo que nos une, jamás diría una palabra. Tokaicho, a cambio, yo también compartiré mis secretos contigo. Conocer los secretos del otro nos une más, ¿verdad? Tokaicho, y si te sientes triste y quieres un abrazo, eso también está bien. Tokaicho, corazón negro naipes. El tercero fue Mejiro McQueen. Charla con Mejiro, la heredará. Mejiro McQueen, entrenador, ¿qué tipo de problema tuviste? Cuéntame. Mejiro McQueen, si se trata de dinero, puedes pedirme prestado a mí, a la familia Mejiro. Unos cuantos miles de millones aquí y allá no significan nada para nosotros. Mejiro McQueen, no te preocupes por el reembolso. Aunque nunca lo devuelvas, no pasa nada. Mejiro McQueen, pero, si insiste en devolver el dinero, también es aceptable utilizar otras formas de garantía. Finalmente, el rey Halo llegó tarde. Charla con el rey Halo en busca de elogios. Rey Halo, he estado pensando y he decidido que no puedo perdonarte tan fácilmente. Perturbar mi sueño reparador es un delito capital. Rey Halo, así que date prisa y dime qué te preocupa, y tal vez considere perdonarte. Rey Halo, si la situación es realmente grave, podría ayudarte un poco. 30 segundos después. Rey Halo, no te hagas una idea equivocada. No estoy preocupado por ti. Rey Halo, señalando arrogantemente tu nariz. Rey Halo, es que, como mi entrenador, debes dedicarme toda tu energía. No permitiré que te distraigas con otras tonterías, arruinando el plan y afectando a alguien tan importante como yo. Rey Halo, ¿entendido? Rey Halo, señalando arrogantemente tu nariz. Capítulo 152 Uma Musume, al sótano. Todos.
Al leer las palabras de esas 4 ya fueran sinceras, formales o tsundere, pero todas, en verdad, llenas de preocupación por él, los ojos de Mizuno se empañaron. Las lágrimas brotaron sin que se diera cuenta. Ser cuidado con tanto cariño por su ¿qué más podría pedir un entrenador? Y aún así, Mizuno seguía sin tener intención de pedirles dinero prestado. Después de todo, el pago en línea aún no estaba muy extendido en Japón. La mayoría de las transacciones se realizaban con tarjeta en el establecimiento o en efectivo. Lo mismo ocurría esta noche en el mercado negro de Tachón. Lo que significaba que, si Mizuno quería usar el dinero que le habían prestado, tendría que ir al dormitorio de Uma a buscarlo o hacer que Rise Software y los demás le llevaran el dinero en efectivo. Pero Mizuno no quería irrumpir en el aterrador dormitorio de Uma en mitad de la noche, ni podía soportar la idea de que esas chicas aún en crecimiento se quedaran despiertas hasta tarde. Solo para que al día siguiente tuvieran un estado negativo de privación de sueño. Así que, al final, robar seguía siendo la opción más conveniente. Tras enviar a cada uno de los 4 un simple gracias por su preocupación, buenas noches, Mizuno guardó su teléfono en el bolsillo y se preparó para continuar con su plan. Primero, ponte en fila como todos los demás. Cuando le toque el turno, pregúntale a Tachón con naturalidad si tiene alguna poción que pueda acortar el ciclo de crecimiento de una planta. Algo con un efecto similar también serviría. Si no lo hubiera, entonces retírese y reconsidere la situación. Si lo había, pídele que lo traiga. Memoriza su color y dónde lo colocó. Compra una poción barata como tapadera, luego vete, deja que su presencia se desvanezca de su vista y regresa más tarde para robar el verdadero objetivo. Mizuno creía que su plan era infalible. Si lograba robar la poción, podría comenzar de inmediato a cumplir el deseo de la emperatriz. Sin embargo, antes incluso de que el plan comenzara, sufrió un duro golpe. Tachón, que contaba dinero alegremente en la recepción, echó un vistazo al final de la fila. Su expresión cambió como si algo hubiera llamado su atención. Entrecerró los ojos, frunció el ceño y se quedó mirando fijamente ese punto durante unos 10 segundos. Luego su rostro se relajó, al darse cuenta de lo que sucedía. Ejem. Tosió levemente y luego habló con pereza. Solo un recordatorio. Este mercado negro se rige por el principio del comercio justo. Ni se te ocurra robar. Antes de que lo intentes, te atraparé. Apoyó la barbilla en la mano, con la mirada fija en Mizuno, y la sonrisa en su rostro denotaba un matiz ligeramente peligroso. El corazón de Mizuno dio un fuerte latido. Por un instante, realmente pensó que ella estaba hablando de él. Pero no, imposible. Ella no podía verlo, no podía leer la mente. ¿Cómo iba a saber qué tramaba? Debió haber sido simplemente una advertencia general. Sin embargo, por alguna razón, su mirada se detuvo en esa dirección. Mizuno sintió una punzada de culpa y retrocedió 2 pasos hacia la izquierda. Sus ojos también se desviaron 2 pasos hacia la izquierda, sin dejar de mirarlo fijamente. Mizuno se quedó paralizado. Para comprobar si Tachón realmente se había dado cuenta, Mizuno comenzó a moverse por el laboratorio, incluso dando saltos. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de él. No te escondas. Te estoy hablando a ti. A la señorita vestida de negro que está al final de la fila, dando saltitos como un conejo. Tachón, al ver que Mizuno aún no creía haberlo reconocido, simplemente levantó el brazo de manga larga y lo señaló directamente. Quizás porque casi todas sus clientas eran enamoradas de su entrenador, Tachón asumió instintivamente que esta figura discreta vestida de negro también era una y se dirigió a Mizuno como señorita. Mizuno se quedó rígido, paralizado por aquel dedo que lo señalaba. Así que al final sí que estaba hablando de él. ¿Pero cómo? Eso no era científico en absoluto. ¿Cómo pudo Tachón verlo? Y aunque lo supiera, ¿cómo iba a saber que él tenía intención de robar? ¿De verdad podía leer la mente? Tonterías. A medida que más y más seguían la señal de Tachón y giraban la cabeza hacia él, Mizuno sintió un presentimiento de peligro.
Antes de que nadie pudiera percatarse de su presencia, se escabulló rápidamente del laboratorio. Pero no llegó muy lejos. Aferrándose a un último resquicio de esperanza de que tal vez Tachón no lo hubiera reconocido, se acercó sigilosamente a una ventana y echó un vistazo al interior. La sonrisa acogedora de Tachón lo recibió de frente, destrozando esa frágil esperanza. Mizuno se agachó lentamente, con la espalda apoyada en la pared y la cabeza gacha sobre las frías baldosas del suelo. Por un instante, quedó aturdido. Se frotó las sienes y desechó por completo su plan de robo. Mizuno estaba muerto de miedo. Cualquiera lo haría. Planear algo turbio, solo para que te llamen por tu nombre antes incluso de moverte, fue como espiar a Uma en el baño, solo para que salga furiosa y te haga un Uma Pyoy en el acto. Culpable, aterrorizado, indefenso. Mizuno no podía comprender cómo Tachón lo había descubierto. Era algo que escapaba a la razón, como un suceso sobrenatural. Tal vez ella realmente había inventado algo que podía sondear los corazones humanos. Él no podía saberlo. Pero una cosa era segura, bajo la visión de rayos X de Tachón, que parecía un truco, robar era imposible. Y, sin embargo, no podía permitirse el lujo de perderse este mercado negro. Sin él, no había forma de curar la enfermedad de la emperatriz. La situación era desesperada. Varias Umas salieron del laboratorio, tarareando alegremente, llevando sus pociones. Habían conseguido lo que necesitaban y se fueron a la cama sin preocupaciones. ¡Uf! Mizuno se agarró la cabeza, sentado en el frío suelo, intentando encontrar una solución. Comparado con la alegre Uma que pasaba por allí, parecía tristemente solo. Entonces, solo puedo pedir prestado el dinero suficiente y cerrar un trato adecuado. Con un suspiro, Mizuno sacó su teléfono y revisó sus contactos. Tras una larga vacilación, finalmente envió un mensaje, solo a Rise Sower. Charla con la adorable lluvia de arroz. Mizuno, ejem. Rise Sower, ¿sigues despierto? Mizuno, a decir verdad, he tenido algunos problemas. Mizuno, es que, bueno. Mizuno, ahora mismo ando corto de dinero. ¿Podrías prestarme algo? En realidad, el primer candidato de Mizuno para ser fichado había sido Mejiro McQueen. La familia Mejiro era un clan importante. Para ellos, incluso unos pocos millones de yenes no suponían un problema, quizás ni siquiera se les podría considerar un problema. Y la propia McQueen acababa de decir en un chat que el dinero no le importaba en absoluto. 1.000 o 2.000 millones estaban por debajo de su alcance. Para ser sincero, en cuanto Mizuno leyó las palabras de McQueen, sintió un vuelco en el corazón. Incluso tecleó en el chat, señora rica. Y me muero de hambre. Un solo toque y se habría enviado. Pero Mizuno se detuvo en el último momento. Reprimió el impulso temerario de apoderarse de la fortuna de McQueen. Porque lo presentía. Algo en esa solución fácil y sencilla no estaba bien. Su instinto le decía, no le debas un favor a Mejiro McQueen a la ligera. Si realmente le pedía dinero prestado, el precio de la devolución en el futuro podría ser enorme. Bajo el control de una gran familia, incluso podría tener que arriesgar su propia vida. Olfateó el peligro. Entonces Mizuno negó con la cabeza, borró el borrador del mensaje y miró a los otros tres. Tokaicho. Preguntarle a ella era lo mismo que preguntarle a Rodolfo. Esa opción no se podía seleccionar. Tomar prestado de Tio solo estrecharía aún más su relación. Ese tipo de cosas, no, gracias. Y el rey Alo. Esta chica ya carecía de confianza en sí misma. Mizuno tenía que enviarle cientos de mensajes de ánimo cada noche solo para mantenerla a flote. Pedirle dinero prestado ahora de repente se sentiría mal. Como si todo su apoyo anterior hubiera sido una trampa para esta petición. Así que, hasta que Alo recuperara la confianza en sí misma, Mizuno nunca le pediría nada. Lo que le dejó, desde lo más profundo de su corazón, a la persona en la que más confiaba, su querida hermana pequeña, Rise Sower. Y, efectivamente, casi en el mismo instante en que Mizuno envió su mensaje, ella respondió. Charla con la adorable lluvia de arroz.
¿Lluvia de arroz, Oni-sama tiene poco dinero? ¿Cuánto necesitas? Lluvia de arroz, te la traeré mañana. Mizuno, Tras unos segundos de vacilación. Mizuno, en realidad, ahora lo necesito. ¿Lluvia de arroz, ahora? ¿Dónde estás, Oni-sama? Te traeré el dinero enseguida. Mientras leía sus mensajes, Mizuno sintió de repente una punzada profunda en el pecho. Maldita sea. ¿Por qué de repente esto se parece a uno de esos dramas televisivos en los que el hombre lo pierde todo apostando, luego llama a su esposa para que limpie el desastre y pague sus deudas? Como un patético hombre de arroz blando, que vive a costa de una mujer. Capítulo 153. Uma Musume, al sótano. A altas horas de la noche, bajo la estatua de las tres diosas en la Academia Trasen. La luz de la luna estaba en calma, el aire fresco. Una joven Uma, con su sombrerito de rosas azules como siempre, se apresuró a llegar desde la residencia Mio. Llevaba en las manos algo envuelto en un pañuelo de seda, sujetándolo con fuerza mientras llegaba al lugar indicado. Y al instante, con una sola mirada, divisó la figura vestida de negro que corría hacia ella desde el otro lado. Oni-sama. La expresión preocupada de Rise Sower se transformó en una sonrisa alegre en el instante en que vio a Mizuno. Se puso de puntillas, esforzándose por parecer más alta, agitando el brazo con todas sus fuerzas. ¿Lluvia de arroz? Mizuno, al llegar a la estatua, también la notó de inmediato. Lo que vio fue a ella con un pijama azul claro, ligero y bonito, incluso sus pies seguían calzando unas pantuflas blancas de conejito. Sus talones, descalzos, asomaban en el frío aire nocturno. Originalmente, Mizuno había planeado ir a buscar el dinero directamente a su residencia estudiantil. Pero Rise Sower respondió tan rápido que dijo que ya había bajado sus ahorros a la entrada de la residencia. Así que Mizuno le propuso encontrarse en la estatua de las tres diosas. Pero no se esperaba que ella ni siquiera se cambiara de ropa antes de salir corriendo, solo para traerle dinero. Soy un verdadero cabrón. La sincera devoción de Rise Sower hizo que Mizuno se sintiera tan culpable que se abofeteó a sí mismo. Oni-sama. Rise Sower corrió hacia él, desdobló la bufanda y reveló su contenido, una gruesa pila de billetes de todo tipo de denominaciones, tanto usados como nuevos. Esto es todo lo que he ahorrado. No sé si será suficiente. Ofreció el dinero con ambas manos, con una actitud tan reverente como la de una esposa que obedece cada palabra de su marido. Mizuno no lo aceptó. En cambio, él sacó rápidamente un abrigo grueso de su bolsillo tetradimensional y se lo echó sobre los hombros, luego le envolvió el cuello con una bufanda. Su traje de médico lo mantenía abrigado todo el año, así que no sentía el frío. Pero por el vaho blanco que salía de sus labios, era evidente que esa noche hacía un frío glacial. De ninguna manera iba a permitir que su adorable hermanita se resfriara. Si su propia ropa no estuviera sujeta a las reglas del atuendo, también se habría quitado los guantes y se los habría dado. Solo después de todo eso, Mizuno aceptó cuidadosamente el dinero de sus manos. Un cálculo rápido, 1.000.000 de yenes. Para una chica de instituto, ahorrar tanto dinero no fue tarea fácil. Ella realmente le había dado todo lo que tenía. El corazón de Mizuno se hinchó, las palabras le fallaron y toda su gratitud se condensó en una sola frase. Gracias, Rise Sower. Quería abrazarla, besar su suave mejilla, pero recordando que los entrenadores y Uma debían mantener una distancia prudencial, solo extendió la mano para acariciarle la cabeza. Y cuando Rise Sower vio que él le tocaba, inconscientemente bajó las orejas, dejándole espacio para que la acariciara. Cerró los ojos, sonriendo con alegría pura, deleitándose con su tacto, orgullosa de poder ser de ayuda. Pero no le contó a Mizuno que todo ese dinero eran sus regalos de Año Nuevo, ahorrados desde la infancia. Dinero que siempre había planeado usar como su futura dote. Ya fuera por el calor que la envolvía o por su propia imaginación desbocada, Rise Sower bajó ligeramente la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Con esto será suficiente. Te lo devolveré lo antes posible. Mizuno no se lo llevó todo. Contó 600.000 yenes y le devolvió el resto.
Tras pedir prestado 600.000 yenes a Rise Sower, más los 400.000 que él mismo había acumulado, obtuvo un total de 1.000.000 de yenes. Suficiente para una poción, sin duda. Oni-sama, no tienes que devolverme el favor. Susurró Rise Sower. Eso no servirá. Mizuno negó con la cabeza. Pedir prestado es una cuestión de confianza. Y la confianza es vital entre socios. Así que te lo devolveré sin falta. Si fallo, aceptaré el castigo que decidas. Sus orejas se aguzaron al oír sus palabras, y ella le apretó la mano entre ellas. Pero las orejas de Uma, incluso las grandes, no tenían mucha fuerza. Tras alisarle el cabello una vez más, Mizuno soltó su mano con facilidad. Muy bien. Rise Sower, ve a descansar. Me voy. La saludó con la mano y se marchó a toda prisa, corriendo contra el reloj antes de que cerrara el mercado negro. Rise Sower asintió obedientemente, sin pedir nada más. Pero no se marchó de inmediato. Se quedó observando la espalda de Mizuno mientras se alejaba hasta que desapareció por completo de su vista. Solo entonces se giró, con la mirada perdida y el pecho vacío. Se ajustó el abrigo demasiado grande que colgaba de sus hombros, bajó la cabeza y aspiró levemente el aroma de la bufanda que llevaba alrededor del cuello. Pero, por desgracia, no había rastro del olor de Oni-sama. De hecho, se dio cuenta de que nunca había percibido su verdadero aroma. Rise Sower caminó hacia adelante con la cabeza gacha, dejando que el calor de la bufanda la engañara haciéndole sentir como si Oni-sama todavía estuviera a su lado. Pero tras dar apenas unos pasos, chocó de bruces contra algo suave y elástico. El impacto la hizo retroceder tambaleándose varios pasos. Frotándose la frente, levantó la vista para ver qué había golpeado. Y se congeló. Ante ella se encontraba Uma, una guardia que patrullaba la zona. La guardia no dijo nada. Con los brazos cruzados, solo miró en silencio a Rise Sower. Rise Sower entró en pánico. Las normas de la academia eran claras, los estudiantes no podían deambular por la noche. Quien fuera sorprendido en esa situación se enfrentaría a medidas disciplinarias. Y si el alumno tenía un entrenador, entonces el entrenador también sería castigado. Lo siento. No debería estar fuera tan tarde. Vuelvo ahora mismo. Hizo una profunda reverencia, disculpándose de todo corazón, mientras tomaba una decisión en silencio. Sin importar el duro interrogatorio, sin importar el castigo que le esperara, ella jamás podría desenmascarar a Oni-sama. Ella decía que había venido sola. Lo siento. Fui solo yo. Oni-sama, mi entrenador no sabe nada. Si tiene que castigar a alguien, castígueme a mí. Rise Sower cerró los ojos con fuerza, aterrorizada, preparándose para el juicio del guardia. Pero esta noche fue diferente. La guardia Uma no la regañó. En cambio, sonrió, una sonrisa cargada de un significado extraño. No te preocupes, lo entiendo. Tú también estás aquí por el mercado negro, ¿verdad? ¿Te has perdido? El mercado negro está ahí fuera. Esta noche lanzan la nueva bebida energética Stamina Drink 2.0, mucho más potente. Antes, una botella duraba un día. Ahora, una dura 3 días y 3 noches. Probada y comprobada, y además barata. Si quieres, ya sabes, conectar mejor con tu entrenador, no te la pierdas. Esta guardia seguía cumpliendo con su deber, señalaba a todas las mujeres que pasaban la noche hacia el mercado negro, incluso ofreciendo sus productos. Claramente, había confundido a Rise Sower con otra Uma que se escapaba para ir de compras. Mercado negro. Rise Sower parpadeó, estupefacto, mirando en la dirección que el guardia había señalado. Pero por ahí, ¿no era la misma dirección de donde había venido Oni-sama? ¿La misma por la que acababa de irse? Capítulo 154 Uma Musume, al sótano. Laboratorio, lugar del mercado negro. A esa hora, solo Agnes Tachón permanecía dentro. Estaba sentada detrás del mostrador,
contabilizando cuidadosamente los tipos y cantidades de pociones vendidas esa noche, anotando los datos en su cuaderno. Para un investigador, el registro de datos era indispensable, la piedra angular de todo estudio. Incluso algo tan simple como registrar el inventario no podía hacerse de forma descuidada. La venta de esta noche había sido un éxito rotundo. En tan solo media hora, había recaudado fondos suficientes para financiar varios meses de investigación. Todas la suma que vinieron tenían el mismo propósito, comprar pociones de resistencia y potenciadores de la resistencia pélvica. No prestaron atención a nada más. Así que todo el proceso fue rápido, comprar lo que necesitaban y marcharse de inmediato. Al fin y al cabo, sus entrenadores, que aún desprendían un aroma tan seductor, las esperaban en sus habitaciones. La única rareza había sido aquella extraña figura vestida de negro. Si no se hubiera puesto su pequeño invento antes de abrir el mercado negro, jamás habría notado el aura sospechosa que flotaba al final de la fila. Se quedó mirando fijamente durante un buen rato antes de darse cuenta de que había alguien allí. Al principio, ella no sabía qué tramaba. Pero después de que ella les advirtiera casualmente a todos que no robaran, y aquella figura vestida de negro saliera corriendo presa del pánico, bueno, eso más o menos lo confirmó. Había venido a robar pociones. ¿En serio? Si querías pociones, ¿era necesario robar? Si hubieras pasado unos días como su conejillo de Indias, como compensación, no, como pago, ella podría haberte dado algunas pociones de resistencia. Ah, Tachón bostezó, cansada. Planeaba terminar de ordenar los números, luego cerrar el mercado de esta noche e irse a dormir. Pero justo cuando guardaba las ganancias de la noche en su bolso, algo brilló por el rabillo del ojo, en la puerta. Cuando se giró para mirar, no había nada. Solo una neblina negra vaga e indistinta. Tachón ladeó la cabeza. Sin estar segura de que emanaba esa aura, entrecerró los ojos, concentrándose. Mizuno también estaba desconcertado por su reacción. ¿Acaso Tachón no lo había visto todo hace un momento, como si tuviera visión de rayos X, incluso leyéndole la mente, denunciándolo a pesar de su escasa presencia? ¿Por qué ahora actuaba como si no pudiera verlo en absoluto? Podría ser. ¿La habilidad de Tachón no era verdadera visión de rayos X ni lectura de la mente? Vamos a probar esto. Para confirmarlo, Mizuno dio una voltereta en el sitio. Hierba, camina, ignora. Tachón no reaccionó. La bondad. Toda la maldad. Será llevada ante la justicia. Mizuno realizó una serie completa de ejercicios de boxeo militar. Aún así, no hubo reacción. Durante 10 segundos enteros, Mizuno adoptó pose tras pose, cada una de ellas tan ridícula que cualquier persona cuerda lo habría abucheado al instante. Pero la expresión de Tachón permaneció inalterable, como la de una anciana que entrecierra los ojos para leer un periódico, esforzándose por leer, pero sin percatarse realmente de sus payasadas. Solo después de varios largos segundos logró verlo. Todo su cuerpo se sobresaltó, y sus orejas y colas se enderezaron de golpe, alarmadas. ¿Tú otra vez? Intentando robarme otra vez, exclamó Tachón, frunciendo el ceño. ¿No se había marchado este tipo? ¿Por qué había vuelto? Y lo que es más, aún irradiaba esa aura de malicia. Más débil que antes, pero presente todavía. Oh. Sus palabras confirmaron la intuición de Mizuno. El tiempo que tardó Tachón en darse cuenta de que estaba en la puerta fue prácticamente el mismo que el que tardaría cualquier persona normal en oírlo llamar y, tras concentrarse, finalmente divisarlo. Lo que significaba que, en realidad, no lo vio. Solo intuyó que había alguien allí. Tuvo que mirarlo fijamente un rato para distinguirlo, igual que todos los demás. Y antes, él ya había pedido dinero prestado y tenía previsto hacer una compra en condiciones, pero ella aún así lo acusó de intentar robar de nuevo. Así que su supuesta capacidad de leer la mente también era falsa. Solo sabía que Mizuno tenía malas intenciones hacia ella. En ese caso, Mizuno ya no tenía por qué tener miedo. ¿Ese atuendo tuyo disminuye tu presencia?, preguntó Tachón de repente.
Mientras Mizuno la analizaba, ella lo analizaba a él. ¿Por qué podía desaparecer? Ocultación total del cuerpo, solo visible tras una mirada fija. Su conclusión, su ropa restaba importancia a su presencia. Adivina. Mizuno se negó a responder. Desde que dos entrenadores veteranos le tendieron una emboscada, Mizuno juró no volver a revelar las funciones de su traje. Era mejor evitar que otros tramaran algo tras él. Y la mejor respuesta siempre era adivina. Ni confirmar ni negar. Sin importar lo que diga el otro, no revelar nada. Dejarlos a tientas en la incertidumbre. Además de eso, Mizuno introdujo una distracción. Entonces puedes ver el aura de malicia que me rodea, ¿verdad?, preguntó él. Así es. Tachón se dio cuenta de su cambio de tema, pero a diferencia de Mizuno, no tenía reparos en revelar la verdad sobre su habilidad. De hecho, quería hacerlo. Se llevó la mano a la nariz, la pellizcó y la retiró. ¿Un par de gafas? Las había llevado puestas toda la noche, lentes transparentes. Pero en la penumbra de la habitación, nadie se había dado cuenta. Tras colocarlas sobre la mesa, las presentó con el mismo tono alegre que utilizaba para vender pociones. Este es mi invento, las gafas de intención. Estas gafas juzgan la intención general y las emociones de una persona según el color y la forma de su aura. El blanco significa buena voluntad. El rosa significa amor. El negro significa malicia. El rojo es la ira, el azul la ansiedad, el amarillo la felicidad. Un corazón representa afecto. Un triángulo es neutral. Una X significa disgusto. Incluso puede mostrar el grado de intención en cifras. Todos los demás clientes de esta noche eran triángulos blancos y su número era elevado. Como aquí podían conseguir pociones útiles, me tenían buena voluntad. Pero tú. Has sido un triángulo negro desde el principio. Tus números son más bajos ahora que cuando te vi por primera vez hace 10 minutos, pero aún albergas malicia hacia mí. Tachón dio un golpecito en la mesa. Su sonrisa permaneció, pero su tono dejó claro que le molestaba la actitud de Mizuno. En otras palabras. ¿Qué? ¿Sigues pensando en robarme? Ah. Mizuno se rascó la cabeza con incomodidad. No pensaba robar. Pero planeaba comprar una poción y luego ir directamente al presidente Rudolf para denunciar a Tachón por dirigir un mercado negro. ¿También se podía detectar esa pequeña pizca de malicia? Solo pensé, los corazones negros no significan, ¿cómo? Los labios de Tachón se curvaron en una sonrisa. Yandere. Capítulo 155 Uma Musume, al sótano. ¿Quieres un par? Estas gafas Intent son técnicamente también un producto del mercado negro, solo que no es algo que yo ponga a la venta al público. Tachón apoyó un dedo en el puente de las gafas, deslizándolas por el mostrador hacia Mizuno. ¿Quieres decir que están a la venta? Mizuno estaba atónito. Él pensaba que algo de tan alta calidad tenía que ser una herramienta personal, algo que Tachón guardaba solo para ella. Pero no, eran artículos que se podían conseguir. ¿Cuánto? Preguntó Mizuno con urgencia. Para ser sincero, sí las quería. Unas gafas que pudieran leer las intenciones generales de la gente, si las usara, podría controlar los motivos de todos a su alrededor e incluso evitar el peligro en momentos críticos. Tachón levantó un dedo. 10 millones. Olvídalo, tal vez la próxima vez. Mizuno saludó con la mano. Ese precio estaba totalmente fuera de nuestro alcance. Aún así, lo tendría en cuenta. Quizás la próxima vez, con dinero, podría venir a comprarlo. Como quieras. Tachón se volvió a poner las gafas y luego examinó a Mizuno de nuevo. Para entonces, el aura negra que lo rodeaba había desaparecido por completo. Fufu, tu malicia ya se ha ido. Su juicio había sido correcto. La malicia grave la primera vez se debió a que no tenía dinero y quería robar. La malicia menor la segunda vez se debió a que, incluso con dinero, planeaba comprar algo y luego denunciarla en el mercado negro.
Así pues, a Tachón le bastó con ofrecerle algo que deseara, pero que no pudiera permitirse, y la idea de denunciarla desapareció. Porque si se cerrara el mercado negro ahora, perdería la oportunidad de conseguir esas gafas. No merece la pena. Al fin y al cabo, el beneficio es siempre una de las palancas clave en las relaciones humanas. Así era como Tachón había logrado dirigir tantos mercados negros en la academia sin ser descubierto jamás, leyendo a la gente y sobornando en el momento oportuno. ¿Qué quieres? Eres el último cliente de esta noche. Incluso puedo hacerte un descuento. Tachón sonrió. ¿Descuento? Los ojos de Mizuno se iluminaron, y su impresión sobre ella mejoró en ese mismo instante. ¿Tienes alguna poción que pueda cortar el ciclo de crecimiento de una planta? Oh. Eso sorprendió a Tachón. La mayoría de los clientes, siendo Uma, solo comprarían pociones destinadas a una vida feliz con sus entrenadores. Pero esta figura vestida de negro, preguntando por plantas. ¿Podría ser que no sea una Uma? O tal vez. ¿Piensas usar una poción de crecimiento vegetal en un entrenador? Les recuerdo que las pociones para plantas no se pueden usar en personas. Por ejemplo, una solución para el crecimiento de hongos no hará que el hongo de un entrenador crezca. Las pociones para plantas no tienen efecto en los humanos e incluso podrían ser letales. Sí, más o menos ya lo sabía. Mizuno se rascó la cabeza, desconcertado. ¿Por qué tendría que explicarlo con tanto detalle? ¿Acaso Uma lo había intentado alguna vez? Entonces, ¿lo tienes? Sí, sí. Tachón se tocó la barbilla pensativa, luego se levantó y caminó hacia la hilera de pociones contra la pared marcada con no tocar. De allí sacó un frasco con un líquido verde pálido. Pero en cuanto a sus efectos, mejor que los veas tú mismo. Tomó el frasco con delicadeza y lo llevó a un rincón desordenado, rebuscando hasta que sacó una maceta, que colocó sobre el mostrador. Luego, de debajo del mostrador, encontró una bolsa de frijoles mungo. Esparció algunas semillas y las enterró en la tierra. Observa con atención. Esto es lo que hace la poción. Tras su advertencia, vertió todo el contenido del frasco de líquido verde pálido en la olla. En el instante en que la poción tocó la tierra y la maceta estallaron en una deslumbrante luz verde. La luz envolvió todo el laboratorio, brillando intensamente durante 10 segundos completos antes de desvanecerse. Y luego nada. La habitación volvió al silencio, como si nada hubiera pasado. Tachón señaló la maceta, desnuda salvo por la tierra, y le preguntó a Mizuno. ¿Qué viste? Mizuno parpadeó. Aparte de brillar, ¿había algo más? Pero puesto que lo dijo así, debe haberlo. Se inclinó más cerca, esforzándose por detectar alguna diferencia entre la olla ahora y la de hacía unos segundos. Por mucho que lo mirara, no veía ningún cambio. Hundió la mano en la tierra. La notó mucho más seca, como si le hubieran absorbido toda la humedad. Parece que te diste cuenta. Tachón sacó una pequeña pala, cavó en la tierra y desenterró las judías que había enterrado. Solo entonces Mizuno se dio cuenta, las semillas habían echado raíces, incluso habían empezado a brotar. Pero casi de inmediato se marchitaron. Ahora estaban arrugadas, secas, como si les hubieran faltado agua. Explicación del taquión. La poción funciona. Acelera la respiración y la fotosíntesis, lo que provoca un crecimiento rápido. Pero solo estimula, no proporciona el agua, los minerales ni la luz que la semilla necesita. Al acelerarse el crecimiento, la demanda se dispara y, por lo tanto, la humedad del suelo se agota, lo que provoca que la semilla se marchite. Entonces, ¿por qué no preparar con antelación suficiente solución nutritiva y luz?, preguntó Mizuno. Ya lo intenté. No funciona. Tachón negó con la cabeza. Las plantas tratadas con esto son como Uma en celo. Se vuelven locas, extrayendo todo lo que ansían. La diferencia es que las plantas ansían nutrientes y luz solar. Uma ansía a sus entrenadores. Pero hay una diferencia. Cuando una Uma está en celo, se alimenta vorazmente de su entrenador. Pero aún conserva el amor.
En cuanto ve a su entrenador inconsciente por culpa de todos los Sumapioi, se detiene. Las plantas no tienen ese límite. Seguirán extrayendo sin cesar, sin importar el límite. Así que, si inunda su entorno con cantidades múltiples de lo que necesitan, se atiborrarán hasta reventar y morir. Las que probé antes, o bien se ahogaron en demasiada solución nutritiva, o se quemaron bajo lámparas demasiado potentes. La única solución es añadir un factor limitante especial a la propia poción, algo que impida que la planta la consuma sin cesar. Pero aún no he descubierto ese factor. Mucho menos lo he incorporado a la fórmula. Tal como está, esta poción de crecimiento es solo un producto a medio terminar. Mi próximo proyecto es perfeccionarlo, pero eso podría llevarme un mes. Entonces, sabiendo que es un producto a medio terminar, ¿todavía lo quieres? Capítulo 156 Uma Musume, al sótano. Lo quiero. Por supuesto que lo quiero. Aunque el efecto de esta poción para el crecimiento de las plantas no fue tan bueno como Mizuno esperaba, seguía siendo su única esperanza en ese momento. En cuanto al efecto secundario, que las plantas absorbieran nutrientes externos sin límite hasta morir, eso era algo que tendría que investigar por sí mismo para saber cómo solucionarlo. ¿Cuánto cuesta uno? Bueno. Tachón se pellizcó la barbilla, con los ojos en blanco, mirando hacia el techo. Originalmente, pensaba ponerle precio a esta poción de crecimiento 100.000 por vial. Pero considerando que usted es mi último cliente esta noche, y considerando que es un producto a medio terminar, le haré un descuento. Sacó la mano de la manga larga y levantó 5 dedos. ¿50.000? Preguntó Mizuno con cautela. Tachón negó con la cabeza. 5.000. Oh, 5.000, espera, ¿qué? Los ojos de Mizuno se abrieron de par en par. ¿De 100.000 a 5.000? ¿Una caída de 20 veces? ¿Qué clase de descuento era ese? Eso no era un descuento, era partir el lomo por la mitad. Mizuno jamás había visto nada igual. Por un momento, incluso pensó que Tachón estaba bromeando. Pero tras tranquilizarse y reflexionar con detenimiento, se dio cuenta de que había una razón detrás de ello. Después de todo, la diferencia de valor entre la materia prima, el producto semielaborado y el producto terminado no podía medirse simplemente como la mitad. Tomemos como ejemplo el hierro y el plástico, 100 gramos de cualquiera de ellos cuestan solo unos pocos centavos. Pero si los conviertes en una placa de circuito impreso, el precio se dispara a cientos de dólares. Si además le añades una buena programación, tendrás un teléfono inteligente que vale miles. Cuanto mayor sea el conocimiento que se requiera para algo, mayor será el salto de valor desde la materia prima hasta el producto semiacabado y finalmente el producto terminado. Así pues, una poción cuyo precio era de 100.000, vendida como producto a medio terminar por 5.000, resultaba en realidad bastante razonable. En realidad no supone una pérdida para Tachón, y es mucho más favorable para el bolsillo de Mizuno. De acuerdo, a 5.000 por vial, entonces. Repasó sus finanzas mentalmente, calculando las cifras 10 veces antes de tomar finalmente una decisión. Entonces, haciendo una mueca de dolor como si se desgarrara la carne, sacó todos los yenes que tenía y los puso todos sobre el mostrador. Dame 100 frascos de poción de crecimiento vegetal, y un frasco de bebida de resistencia 2.0. Mizuno pensó, 100 viales de poción de crecimiento a medio terminar serían más que suficientes. Los experimentos le llevarían al menos un mes. Si para entonces aún no había resuelto el problema, siempre podría comprar el producto terminado a Tachón. En cuanto al resto de su dinero, no iba a escatimar. Su objetivo era conseguir lo que cada cliente compraba, bebida energética 2.0. Una poción que proporcionaba energía ilimitada durante 3 días y 3 noches. Era imposible que Mizuno no sintiera curiosidad. Si ignoramos el efecto secundario, caer en coma durante otros 3 días y 3 noches era invaluable. Ya fuera que tuviera trabajo urgente que terminar o que necesitara huir en la noche en peligro, podría ser el factor decisivo. Así que compró uno, para emergencias. 100 viales de poción de crecimiento vegetal, una bebida de resistencia 2.0. Total,
1.000.000 de yenes, MMM. Tachón contó los billetes que había dejado sobre el mostrador. Aunque desordenados, billetes de todas las denominaciones, arrugados y bien ordenados, el total era exacto. 1.000.000, sin duda. Esperar. Se guardó el dinero en el bolsillo, primero le dio a Mizuno una botella de Stamene Drink 2.0, luego se agachó detrás del mostrador y sacó varias cajas de cartón. Con ellas en la mano, se dirigió a los estantes prohibidos con la etiqueta no tocar y, como una vendedora en un mercado, sacó frasco tras frasco de la poción verde pálida, llenando las cajas una por una. 2 minutos después, Tachón dejó caer 3 cajas pesadas y llenas sobre el mostrador. 100 en total. ¿Quieres contarlos? No hace falta. Mizuno negó con la cabeza. La había estado observando empacarlos todo el tiempo. Realmente eran 100. Aunque el negocio de Tachón era un mercado negro ilícito, ella era honesta. Mientras tuviera el dinero, jamás engañaría a sus clientes. Una vez conseguido el objetivo, Mizuno ya no tenía motivos para demorarse. Guardó en su bolsillo la poción de resistencia más cara, luego cargó las 3 cajas de poción de crecimiento vegetal y salió apresuradamente, pero con cuidado, del laboratorio. Tachón lo vio desaparecer de su vista, comprobó a través de las gafas de intención que no hubiera nadie más cerca y, finalmente, exhaló un suspiro de alivio. Uf, por fin se fue. Se quedó mirando el pasillo completamente oscuro que había más allá de la puerta, todavía un poco conmocionada. A decir verdad, ella había estado en guardia contra él todo el tiempo. Después de todo, Mizuno había mostrado malicia hacia ella al principio. No podía bajar la guardia. Aunque su malicia se había desvanecido y su comportamiento posterior había sido perfectamente obediente, Tachón nunca se relajó del todo. No le asustaba la pelea en sí, sino que la pelea arruinara sus pociones. Eso sería catastrófico. ¿Una mezcla de pociones extrañas que se rompen entre sí? En un instante, la Academia Trasen podría desaparecer de la faz de la Tierra. Por suerte, la vestida de negro nunca pareció tener intención de pelear con ella. Eso evitó una crisis. En realidad, al principio, Tachón sospechó que la figura vestida de negro no era una Uma, sino una entrenadora que se colaba para denunciar su mercado negro. Pero cuando los vio comprar una poción de resistencia, sus sospechas se disiparon. Porque los entrenadores que eran agotados por Uma Pioi normalmente no comprarían algo así. Así que lo más probable era que fueran Uma. ¡Au! Finalmente relajada, Tachón bostezó. Sus orejas y cola se agacharon, agotadas. Debido al individuo vestido de negro, el mercado negro de esta noche se prolongó más de lo habitual. Sin darse cuenta, ya eran las 3 de la mañana. Se frotó los ojos cansados. Aunque estaba acostumbrada a pasar noches en vela investigando, esta vez su cuerpo le pedía a gritos que se desconectara. Solo quería recoger sus cosas y dormir. Pero poco tiempo después de que Mizuno se marchara, una pequeña Uma se asomó tímidamente por la puerta. Una figurita con un sombrero azul rosado, pijama azul pálido y un abrigo varias tallas más grande de lo que le correspondía. Las tenues luces del laboratorio, las calaveras blancas, el arco iris de pociones espeluznantes. La visión la aterrorizó. Soltó un pequeño grito antes de poder contenerse. Y ese sonido atrajo de inmediato la atención de Tachón. ¿Ah? ¿Otro cliente? Sacudiéndose el sueño, Tachón se animó y examinó a la chica con sus gafas de intención. Un triángulo blanco. Sin mala intención. Para Tachón, mientras un cliente no tuviera malas intenciones, nunca se negaba a atenderlo, sin importar sus intenciones. Incluso si estaba a punto de cerrar, mantenía la tienda abierta un poco más. Al fin y al cabo, ¿y si algo que ella vendiera pudiera ayudarles? Bienvenidos. ¿Buscan algo? Tachón sonrió, haciendo señas a Rise Sower para que entrara desde la puerta. Capítulo 157. Uma Musume, al sótano. Tras conseguir los 50 frascos de poción de crecimiento vegetal, y guardarlos a buen recaudo en su bolsillo tetradimensional, Mizuno no se detuvo ni un segundo más en la Academia Trasen.
Montó en su bicicleta junto a la puerta y se apresuró a regresar al dormitorio de los chicos antes de que amaneciera. Cuando llegó, ya eran las 4 de la mañana. Aparcó la bicicleta en silencio en el cobertizo, se acercó de puntillas a la puerta, calmó su respiración, se armó de valor y sacó la llave. En el instante en que la llave giró en la cerradura, un sonido agudo como el de cadenas rompiéndose resonó en la habitación. Lo más. Las habitaciones de la residencia estudiantil habían sido diseñadas con una función especial por los superiores de Trasen. Si se abría la puerta desde dentro, no hacía ruido. Pero si alguien la abría con llave desde fuera, la puerta de hierro reforzado, diseñada para resistir la embestida de Uma, emitía un chasquido breve y seco. No era fuerte, pero sí suficiente para despertar a quien estuviera durmiendo dentro, una señal de que alguien estaba entrando. El sonido en sí también era simbólico, ya que imitaba el romperse de unas barras de hierro, el significado de liberarse, el anhelo de libertad. Para cualquier entrenador que estuviera dentro, oír ese sonido significaba un intruso. Podían correr a la ventana de inmediato, y si la figura que entraba era una Uma dominada por la lujuria, podían saltar y escapar. Mejor eso que despertarse a la mañana siguiente y encontrarse encerrado en el sótano de su amada Uma. En aquel entonces, Mizuno pensó que era un diseño genial. Mantenía a los entrenadores a salvo de intrusiones nocturnas. Pero ahora, deseaba que esa función no existiera. Porque esta noche, el que volvía a entrar sigilosamente desde afuera era él. Y la que estaba dentro de la habitación, a quien no se debía molestar, era esa aterradora Uma. Símbolos de Rodolfo. Lo más. El sonido de la alarma rompió el silencio, tan estridente como uñas arañando una pizarra. A Mizuno le dolían los dientes. Se abrazó a sí mismo, temblando. Con las manos en la frente, miró hacia la cama, imaginando ya a Rudolf sentado, sonriendo a medias, observándolo, pillado con las manos en la masa, colándose de nuevo después de una noche de juegos. ¿HM? Pero para su sorpresa, Rodolfo no se había movido de la cama. Permaneció inmóvil, acurrucada bajo la manta, que subía y bajaba al ritmo de su respiración. Su postura era la misma que cuando Mizuno se había marchado. Solo su cola se movió levemente. Pero los movimientos de cola y orejas mientras dormía no significaban que Uma estuviera despierta. Al igual que darse vueltas o revolcarse, podían ocurrir inconscientemente en medio de un sueño. Lo que significaba que Mizuno no podía juzgarla solo por su cola o sus orejas. Lo había aprendido por las malas en la residencia de Tyo, cuando confundió el sueño fingido de Tyo con un sueño genuino. Pero con Rudolf, su carácter era tranquilo, disciplinado, sabio y honesto. Ella no sería del tipo que fingir el sueño, ¿verdad? Aún inquieta, Mizuno se colocó frente a ella, observándola con atención. Respiración constante. Expresión relajada. Postura normal. Con un 95% de certeza, estaba realmente dormida. Así que simplemente había estado durmiendo demasiado profundamente como para oír la alarma. Ja. Mizuno dejó escapar un suspiro de alivio. Bien. Si ella no se había dado cuenta, era como si él nunca se hubiera ido. No había excusas que inventar, ni explicaciones que tergiversar. Volvió a colocar el teléfono en la mesita de noche, se metió en la cama, se arropó con la manta, se giró para mirarla y, como antes, le tomó las manos con delicadeza. Satisfecho de que su postura era idéntica a la de antes, impecable, fuera de toda sospecha, cerró sus ojos cansados y se sumió en el sueño. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo Mizuno no se dio cuenta, debajo de la colcha, los dedos de los pies de Rudolf habían estado encogidos, tensos de forma antinatural, desde el momento en que entró a la mañana siguiente, el despertador de Mizuno sonó a las 7 en punto, como siempre. Exhausto, apenas se percató del sonido antes de que fuera silenciado deliberadamente. Medio dormido, Mizuno volvió a caer en el sueño, borrando de su mente aquel recuerdo trivial. No fue hasta 30 minutos después, cuando la suave voz de Rodolfo le susurró al oído, que se despertó sobresaltado. Sora, es hora de levantarse.
Al abrir los ojos, la vio frente a él, Rudolf, sonriendo dulcemente, con un delantal puesto. Sobre la mesa de la cocina había 2 platos humeantes de omurice, cuyo aroma se extendía por toda la habitación. Seguramente había cocinado antes de despertarlo. Luna, ¿tú fuiste quien me despertó? ¿Y qué hay de mi alarma? Mizuno parpadeó, desconcertada. Cogió el móvil de la mesilla de noche. La alarma había sonado. ¿Por qué no la había oído? Fue, porque solo había dormido 3 horas, y todavía estaba demasiado agotado. Claro. Si duermes profundamente, te olvidas de los sonidos que te rodean, murmuró Mizuno para sí mismo, cada vez más convencido de la conclusión de la noche anterior. Que Rudolf simplemente no se había despertado porque ella había dormido demasiado profundamente. Capítulo 158 Uma Musume, al sótano. A punto. Mizuno obligó a su cuerpo dolorido y adolorido a estirarse perezosamente frente a Symbol y Rudolf, fingiendo que había dormido bien, como si la noche anterior hubiera descansado lo suficiente. Incorporándose lentamente de la cama. Aunque cada hueso de su cuerpo crujía en señal de protesta, aunque su pecho palpitaba con punzadas de dolor, seguía mostrando el rostro de alguien imperturbable, saludando a Rodolfo con tranquila serenidad. Buenos días, Luna. Buenos días. Pero ella no tardó en percatarse de la rareza de Mizuno. Pareces agotado. ¿No dormiste bien anoche? Tuve una pesadilla. Mizuno se rascó la mejilla, sintiéndose culpable. ¿Oh? ¿Una pesadilla? Rudolf ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos. Me agarraste la mano toda la noche, y estabas teniendo una pesadilla. Su pregunta mortal dejó a Mizuno paralizado, su corazón se detuvo por varios instantes. Sobre todo, combinada con esa sonrisa suya, cálida en apariencia, pero que ocultaba una amenaza latente, le produjo la repentina sensación de que su novia le preguntara, ¿y qué? ¿Me ves como la pesadilla? Jajaja, por supuesto que no. Mizuno forzó una risa, desviando la mirada. Todo lo contrario. La pesadilla fue aterradora. Pero contigo ahí, casi se sentía tierna. Sin ti, mi estado sería mucho peor. ¿Sí? ¿De verdad? Rudolf rió suavemente, acercándose. Ella le puso una mano en el hombro, le dio una palmadita ligera y su expresión se suavizó poco a poco. Sora, debes recordar esto. Cada vez que me mientas, te anotaré una mentira. Una anotación equivale a un umapioi. Se irán acumulando, y aunque ahora no te ataque, en el futuro, quién sabe. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Mizuno asintió rígidamente. En apariencia, seguía tranquilo, tan sereno como siempre. Pero bajo su capucha negra, el sudor le corría a raudales. ¿Lo rebaja? ¿De verdad lleva una libretita para eso? Como contar las líneas en un libro de contabilidad, una mentira, un golpe de umapioi después. No es que Mizuno quisiera mentirle a Rudolf. Pero si le contaba sobre el mercado negro de Tachón, jamás tendría otra oportunidad de comprar las gafas de intención. No le quedaba más remedio que mantenerlo en secreto. Esperemos que su cuaderno siga en cero. Ven. Desayuna. Por alguna razón, Rudolf no insistió. Acompañó a Mizuno hasta una silla en el comedor. Asintió débilmente, luego extendió manos temblorosas y vertió lentamente comida en su capucha para comer. A decir verdad, las habilidades culinarias de Rudolf eran impresionantes. A pesar de que los estudios le consumían la mayor parte del tiempo, siempre corrigiendo exámenes o de camino a hacerlo, sus comidas eran mejores que las de mucha suma que pasaban horas en la cocina. En un día normal, Mizuno habría saboreado cada bocado, la habría elogiado efusivamente e incluso le habría preguntado por sus secretos. Pero hoy, su mente estaba en otra parte. Terminó de preparar a toda prisa el desayuno que ella había preparado con tanto esmero, le dedicó halagos forzados sobre su frescura y sabor, y luego sacó con impaciencia un documento que había preparado. Luna, ¿podrías aprobar esta solicitud por mí?
Era la solicitud de uso del suelo del jardín de la Academia Trasen que se deslizó cuidadosamente hacia ella. ¿El jardín? ¿Una solicitud de uso del suelo? Rudolf aún saboreaba sus elogios anteriores, pero su repentina petición la hizo parpadear con leve confusión. ¿Por qué querría una entrenadora, cuyo trabajo consistía en entrenar a Uma, reclamar un terreno ajardinado? ¿Ya encontraste un Cereus adecuado? No, simplemente pensé de repente en intentar plantar flores yo mismo. Para ganar algo de experiencia. Mizuno se rascó la mejilla. Oh, punto. Su sonrisa era significativa. ¿Tú mismo? ¿Crees que me lo voy a creer? Bien. Otra calificación más baja. Por supuesto. Tomó la solicitud, la revisó cuidadosamente, luego sacó su sello y la selló. La solicitud está bien. El sello está bien. Academia Trasen, parterres. La mayoría de las plantas de los jardines de la academia eran cuidadas por personal profesional. Pero para fomentar el desarrollo moral, artístico e intelectual de los alumnos de Uma, la escuela mantenía algunas parcelas abiertas donde podían cultivar sus propias plantas. Incluso les proporcionaban semillas y herramientas, siempre y cuando presentaran la documentación necesaria. En la entrada de los parterres, un viejo jardinero, con la solicitud en la mano, entrecerró los ojos al ver al hombre de aspecto sospechoso vestido de negro que tenía delante. ¿El entrenador Mizuno? Sígueme. Tras anotar la apariencia de Mizuno, el jardinero guardó el formulario, se puso un sombrero de paja y lo condujo al jardín. Mizuno obedeció, contando el montón de pociones para el crecimiento de las plantas que guardaba en su bolsillo tetradimensional. Desde que regresó anoche, tenía un plan. Aunque la poción de crecimiento de Tachyon tenía un defecto mortal, obligaba a las células vegetales a una absorción ilimitada hasta que colapsaban. Eso no significaba que Mizuno no pudiera encontrar una manera de sortearlo. Si no se le ocurría ninguna solución ingeniosa, recurría al método más simple y directo. Con tal de obtener resultados, cualquier método le servía. Como dice el refrán, gato negro, gato blanco, mientras case ratones, es un buen gato. Así que Mizuno decidió que él mismo regularía manualmente la ingesta de las plantas. Al igual que un médico raciona la comida para un paciente con glotonería, podría racionar los nutrientes para las plantas tratadas con una poción de crecimiento. Si pudiera entregar la cantidad justa en el momento justo, ni demasiado poco, ni demasiado, podría funcionar. Esto significaba que tenía que calcular la tasa de crecimiento acelerado de estas plantas descontroladas y, a continuación, suministrarles continuamente luz, agua y minerales precisos, sin pausa. La dificultad era comparable a la de inyectarle algo a alguien en plena caída libre tras un salto en paracaídas. Fue torpe, sí. Pero era un método. Y mejor que no hacer nada. Por eso Mizuno solicitó una parcela en el jardín, para probar exactamente cuánta poción y nutrientes necesitaba una flor. Guiado por el jardinero, Mizuno llegó a la zona de cultivo pública, la sección donde los estudiantes plantaban sus propias semillas. La mayoría de las parcelas estaban llenas de zanahorias, no es de extrañar, Uma probablemente las plantó para comerlas. Solo en una pequeña parcela crecían claveles. Pero todos los claveles estaban marchitos, descuidados. Oh, ese parche, pertenecía a un Uma llamado Ergrub, suspiró el jardinero, siguiendo la mirada de Mizuno. Pero ella no ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Capítulo 159 Uma Musume, al sótano. Tenemos semillas de zanahoria, crisantemo, lirio, rosa y clavel. ¿Cuál prefieres? En el pequeño pabellón del jardín, el viejo jardinero abrió un armario de madera frente a Mizuno, sacando un cajón enorme, 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Dentro del enorme cajón había compartimentos cuadrados cuidadosamente divididos, cada uno de los cuales contenía semillas de diferentes plantas. Como Mizuno no había preparado semillas de Cereus, una flor que florece de noche, con antelación, y las que había pedido por internet no llegarían hasta dentro de varios días. No le quedó más remedio que pedirle al jardinero algo para usar mientras tanto. ¿Quién iba a imaginar que el jardinero llegaría tan lejos,
presentando un cajón entero con cientos de variedades de semillas de flores, para que Mizuno escogiera las que quisiera? Pero sin experiencia real en siembra, a pesar de que Mizuno había leído algo al respecto de antemano, ante esta deslumbrante variedad de semillas no podía distinguirlas. Desde luego, no sabía cuál, si es que alguna, era de la especie Cereus. Entonces Mizuno tuvo que preguntar. Disculpe, señor, pero, ¿cuáles de estas son semillas de cactus? Cereus. El jardinero parpadeó y luego negó con la cabeza. Aquí no existe tal cosa. Su ciclo de crecimiento es demasiado largo y la floración es difícil. Desde la semilla hasta la floración transcurren al menos 2 o 3 años, e incluso entonces, solo florecen 2 veces al año, de noche, y se marchitan en cuestión de horas. No son adecuadas para un jardín destinado al disfrute de los visitantes. La mayoría de los estudiantes plantan zanahorias. Así que tengo semillas de zanahoria en abundancia. Pero el cactus cereus, nadie lo ha cultivado nunca, así que no lo tengo en stock. Ya veo. Mizuno inclinó la cabeza pensativo. Esperaba poder usar semillas de cactus directamente para las pruebas. Pero ni siquiera el jardinero tenía ninguna. Así que, hasta que llegara su pedido online, solo pudo usar otras semillas para probar el efecto de la poción de crecimiento. Mientras Mizuno reflexionaba sobre cuál usar, sus ojos captaron de repente algo que no debería haber estado en ese cajón de semillas. Un momento, ¿esto también cuenta como semillas de flores? Se agachó, señalando uno de los compartimentos. Dentro de esa celda cuadrada había bocadillos alargados con forma de lágrima, conchas negras con rayas blancas. Semillas de girasol. De esas que deberían haber estado en una lata en Año Nuevo, no en un cajón de flores. Era desconcertante. ¿Había guardado el jardinero sus bocadillos aquí por accidente? ¿Te refieres a ese? El jardinero miró y luego dijo con naturalidad. Son semillas de girasol. ¿Girasoles? Mizuno parpadeó y de repente se dio una palmada en la frente. De repente lo comprendió. Las semillas de girasol crudas no eran simplemente semillas de flores sin tostar. Girasoles, Mizuno cogió un puñado y los observó atentamente. Ese color a rayas. Esa forma elegante. Ese sabor tostado y salado que perdura en la memoria. Cuanto más las miraba, más agradables le parecían. Y al final, Mizuno decidió, los girasoles serían sus sujetos de prueba temporales. Por una razón principal, los girasoles ocupaban un lugar especial en un clásico juego, Plants vs Zombies. No solo producían la luz solar necesaria para comprar otras plantas, sino que incluso podían colocarse al frente y servir de carne de cañón. Útiles y beneficiosos. Para Mizuno, los girasoles gozaban de una alta popularidad. Además, eran resistentes, crecían rápidamente en solo 3 meses y eran baratas. Las ratas de laboratorio del mundo vegetal. Material de prueba perfecto. Así que eso lo decidió todo. Cabo Girasol, te elijo a ti. Y jardinero, me gustaría plantar girasoles, declaró Mizuno con firmeza. ¿Girasoles, ¿Cuántos necesitas?, preguntó el jardinero. No necesito muchos. Mizuno pensó por un momento, luego levantó 2 dedos. El jardinero preguntó, ¿2 bolsas pequeñas? Mizuno negó con la cabeza. Unos 100 kilogramos bastarán. Oh, 100 kilogramos, claro. Espera, ¿qué? El jardinero casi se queda boquiabierto. ¿Y 100 kilogramos? ¿Este niño siquiera sabía cuánto era eso? 1 kilo de semillas contenía más de 2000 granos. 1 metro cuadrado de tierra podría albergar entre 5 y 6 girasoles. Y 100 kilogramos serían suficientes para cubrir toda la academia con girasoles, y aún sobrarían. Este tipo, estaba fingiendo plantar flores, pero en realidad planeaba contrabandear semillas de girasol para venderlas. Pero él era instructor de la academia, y la solicitud llevaba el sello oficial. Su reputación estaba avalada. Seguramente no se rebajaría a semejantes artimañas. ¿Tal vez estaba bromeando?
Pero después de esperar y esperar, el jardinero nunca escuchó es broma. El niño hablaba completamente en serio. De acuerdo. Serán 100 kilogramos. Dame un momento. El jardinero se secó el sudor de la frente. Sí, tenía esa cantidad, pero ni de lejos suficiente en el cajón. Tendría que recurrir a un lugar más profundo. Cerró el cajón, luego se dirigió a una esquina del piso y presionó con fuerza con el pie. Crujido, crujido. Con un chirrido agrio, un mecanismo se movió. Una escalera se abrió de golpe, conduciendo hacia abajo. ¿Qué es esto?, preguntó Mizuno. Ah, ese es el sótano donde guardamos grandes reservas de semillas, respondió el jardinero. ¿Sótano? Mizuno se quedó paralizado como si se hubiera accionado un interruptor. El instinto lo hizo retroceder 10 pasos, hasta que se detuvo en el umbral, con la mirada fija y recelosa en las escaleras. ¿Qué ocurre? El jardinero estaba desconcertado. ¿Por qué el entrenador actuaba como si hubiera visto un fantasma? No, nada. Solo necesito tomar un poco de aire fresco. Mizuno tartamudeó desde detrás de la puerta de madera, con el muslo temblando incontrolablemente. ¿Quieren venir a echar un vistazo?, preguntó el jardinero. No. Mizuno negó con la cabeza furiosamente, agarrando con fuerza el marco de la puerta, negándose a dar un paso más hacia ese sótano. Bueno, está bien entonces. El jardinero no insistió y bajó solo. Enseguida, cargó varios sacos pesados y los dejó caer al suelo con un golpe seco. Aquí tiene sus 100 kilogramos de semillas de girasol. Gracias. Mizuno le dio las gracias sinceramente, pero siguió escondido tras la puerta, mirando fijamente la entrada del sótano, sin querer acercarse. Solo cuando el jardinero pulsó el interruptor, sellando las escaleras, Mizuno finalmente se relajó, entró y le dio las gracias de nuevo. Gracias. Capítulo 160. Uma Musume, al sótano. Tras recibir suficientes semillas de su tío jardinero, la siguiente tarea de Mizuno fue elegir una parcela en el jardín público que le sirviera como campo de experimentación. Tras realizar algunos cálculos, se dio cuenta de que, para obtener resultados fiables, probablemente necesitaría sembrar miles, incluso cientos de miles de veces, para recopilar suficientes datos experimentales. Por lo tanto, el terreno debía ser extenso. Y debido a la naturaleza de este experimento, no era apropiado llevarlo a cabo a la vista del público. La parcela debía estar aislada, o al menos no demasiado visible. Mizuno observó el jardín y solo encontró 2 lugares que cumplían los requisitos, algunas parcelas vacías en las esquinas y el terreno abandonado que una vez perteneció a Air Group. Tras mucho pensarlo, finalmente le dijo al jardinero. Jardinero-san, en realidad soy el subalterno del superior de Air Group, así que la conozco un poco. Air Group ha estado ocupada con algunas cosas y probablemente no vendrá en mucho tiempo. Así que, ¿sería posible que me confiara su parcela para que la cuidara? Mizuno razonó, simplemente estaba allí sin usarse. Mejor que él se hiciera cargo, e incluso limpiaría los claveles que llevaban marchitándose quién sabe cuántos días. Pero... eso no me sirve. El jardinero negó con la cabeza tras pensarlo un poco, rechazando la petición de Mizuno. Las normas de la academia establecen que los derechos de uso del terreno solo pueden transferirse con el consentimiento del usuario. Aunque sea su amigo íntimo, no sirve de nada. A menos que venga en persona o me muestres un video donde acepte transferir los derechos, no puedo entregarte el terreno. Ya veo. Mizuno se rascó la nuca con decepción y luego preguntó. ¿Qué ocurre entonces si el usuario tiene que irse al extranjero durante mucho tiempo y no puede venir a reclamar la propiedad personalmente? ¿Quedaría simplemente abandonada? El jardinero explicó, si el solicitante se va al extranjero o fallece, los funcionarios escolares deben certificarlo. Entonces se pueden reclamar y reasignar los derechos de uso del terreno. Ya veo. Mizuno asintió. Entonces el jardinero preguntó de repente. Espera, ¿no dijiste que era su conocido? ¿Sabes por qué dejó de venir? Ella.
Mizuno se rascó la cara torpemente, sin saber qué decir. No podía decirle la verdad, que su encanto arrollador la había llevado al aislamiento. ¿Acaso el jardinero se lo creería? Pero su expresión vacilante y dubitativa, junto con su pregunta anterior, le hizo pensar al jardinero que estaba insinuando algo de mal augurio. El jardinero recordó sus propias palabras de ese momento. Si el solicitante viaja al extranjero o fallece, los responsables del centro educativo deberán confirmar. ¿Los entrenadores no se considerarían también funcionarios escolares? Ah. ¿No me digas que está muerta? El jardinero palideció, temblando. Sus ojos se abrieron de par en par. La bolsa que llevaba en las manos se le resbaló y las semillas se esparcieron por el suelo. Mizuno parpadeó y agitó rápidamente las manos. No, no. No está muerta. Air Group sigue viva. Solo, está enferma. Ah. Uf, me has asustado. Así que solo es una enfermedad. El jardinero exhaló aliviado y luego preguntó. Grave. Manejable. Puede recuperarse. Pero depende de su estado. Necesita un largo descanso, por eso no ha venido a cuidar el jardín. Ya veo, eso lo explica. Eso lo explica. El jardinero se agachó, recogió las semillas derramadas y las volvió a meter en la bolsa. Esperemos que se recupere pronto, dijo, entregándole la bolsa a Mizuno. Mizuno lo tomó, apartando la mirada, demasiado culpable para decir más. Registro del experimento. Primer día, soleado. Buen tiempo. Luz abundante. Temperatura adecuada. Para mayor seguridad, pasé toda la mañana construyendo un invernadero de plástico sobre el campo experimental, para mantener la temperatura y protegerlo de la lluvia. Luego pasé horas instalando suficientes aspersores, dividiendo el campo en 50 grupos, cada uno con una proporción diferente de fertilizante, agua y nutrientes orgánicos e inorgánicos. Utilicé los aspersores para una alimentación continua, con el fin de encontrar la fórmula más adecuada. Cuando terminé, ya eran las 6 de la tarde. Las normas de la academia prohíben pernoctar aquí, así que tuve que regresar a la residencia. Los resultados se revisarán mañana. Segundo día, llovizna. No estoy seguro de si empezó a llover por la noche o por la mañana. Pero gracias al invernadero, los girasoles no deberían haberse visto afectados. Sin embargo, todas las semillas plantadas ayer murieron. Ni una sola sobrevivió. Tras revisarlos, se observó que la mayoría murió por falta o exceso de agua y nutrientes. Una señal alentadora, el grupo 7 germinó, pero luego murió por falta de luz solar. Esto demuestra que la proporción de nutrientes del grupo 7 era la mejor. Pero después de germinar, las plantas necesitaban realizar la fotosíntesis para obtener energía. Sin sol por la noche, morían. Siguiente indicación, mantener la fórmula del grupo 7, pero variar la exposición a la luz solar. Hoy tengo que instalar suficientes lámparas y pedirle permiso a Luna para pasar la noche allí. Hasta que tenga respuesta, montaré una tienda de campaña y viviré en el jardín. Tercer día, nublado. Probado con lámparas durante toda la noche. Resultados frustrantes. Las semillas germinaron. Pero luego volvieron a morir. Daba igual que las lámparas, de alta o baja potencia, los girasoles no crecían. Tras examinarlas, se comprobó que algunas que habían crecido un poco más que otras no habían muerto por problemas de luz, sino por falta de nutrientes. Por lo tanto, concluyo que las distintas etapas de crecimiento requieren diferentes cantidades de nutrientes. La etapa de germinación necesitaba más de lo que proporcionaba la fórmula original. Por eso se marchitaron. Pero adaptar las fórmulas nutricionales a cada etapa de crecimiento es extremadamente complejo. A corto plazo, puede que no logre resolverlo. Al menos conseguí el permiso de Luna para quedarme. Dormí sola en el invernadero anoche. Puma no estaba cerca. Por fin volví a sentirme libre. Demasiado cómodo. Cuarto día, nublado. Me atacó Tokaicho.
Fin de capítulo.